Eduardo Azuaire, de todo un poco. Buenas tardes, noches, otro programa más de Eduardo Azuaire. Hoy vamos a hablar con un hombre aquí que conocido sobre todo aquí en la zona norte y aquí arriba en Hoya de Pineda, con el amigo Antonio Honorio Ríos, conocido por Honorio de toda la vida. Buenas tardes, Honorio. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo se anda, coño? Andamos jodidos. Andamos jodidos. Jodidos porque ya no veo casi nada. No me queda sino un piquito por el ojo este. Y ya el otro no ve y... Mira, Honorio, para lo que hay que ver, yo creo que estamos bien. Bueno, señores, vamos a darle para atrás a la vida de este hombre y vamos a empezar, pues, en aquellos tiempos, porque vamos a preguntarle, Honorio, ¿cuántos años has gastado tú ya? Llevo ya gastado ya 69. 69. No, 79. Es como la mujer, ya se estaba quitando años. Casi 80 años. Sí, Honorio, y si le damos para atrás la vida, ¿dónde nació usted? Aquí en la Hoya de Pineda. Hoya de Pineda. ¿Sus padres eran? También eran de aquí. ¿Y el nombre de ellos? Rafael y María. Me acuerdo de Rafael Ríos, que le decíamos que tu padre en aquellos tiempos, cuando uno se fastidiaba una mano, una pierna, se dedicaba a esos menesteres, aparte de la agricultura, ¿no? Sí. El viejo, si te tenía una piernilla cambá, te la enderezaba. La enderezaba. Era lo que había en aquellos tiempos. Era mañadito para eso. Señores, estamos hablando que este hombre nació pues casi en plena guerra civil española, ¿no, Honorio? En el 30 y pico. Sí, por ahí aproximado. En el 37 para allá arriba. 37. Mira que ha llovido ya, de esos tiempos, después de la guerra, que tú en eso no te puedes acordar, claro, ni yo tampoco. No. Pues empezó la Segunda Guerra Mundial. Es que naciste en una época mala, Honorio. Sí, no, la verdad que fue en la época de la guerra. Señores, en una guerra, terminando la Guerra Civil Española, después empieza la Segunda Guerra Mundial, que según tengo oído, no se sabe ni la cantidad de millones de personas que murieron, pero un aproximamiento dice que murieron entre 75 millones y 85 millones de personas, que esos sí son millones, que fue la guerra más cruel que ha habido, ¿verdad, Honorio? Sí, eso es verdad, que eso fue a terminar con todo. Eso fue terrible. Sí. Y en esos tiempos, pues aquí y en España y sobre todo aquí en Canarias se pasó mucha hambre, que no es decir gana comer, es hambre. No, hambre. Se pasaba hambre. Sí. Honorio, le vamos a dar para atrás a la vida y vamos a ya. Me dijiste que tus padres, ¿cuántos hermanos eran ustedes? ¿O son? 7. 7 hermanos. ¿Y tú eres en qué medio? Yo soy el tercero. El tercero de los hermanos. Sí, y después son 7 hermanos y una hermana. Y una hermana. 6 hermanos y una hermana. Que es Rafaelito, Juan, Antonio, Honorio. Después Cicinia, después Remigio, después Pepe y Felito, que y después Félix, que es el más chico. ¿Y ya son todos grandes? Sí, no. Y ya están todos pasados de moda. Honorio, vamos a darle para atrás la vida y vamos a empezar cuando tú tenías pues 7, 8 años, que ya sí te acuerdas de algo, ¿no? De poca cosa todavía. ¿Te acuerdas a la escuela que fuiste o fuiste a la escuela? Bueno, la escuela en esa época iba uno porque iba, porque la verdad que los pocos maestros que había venían y abrían la escuela y ese estaba uno un rato más que sea jugando porque no sabía otra cosa, y lo poco que los enseñaban allí. Sí, pero aprendiste a leer y a escribir. Poca cosa. En la escuela pública poca cosa. Ahora, después particular, te fuiste aprendiendo más. Fui aprendiendo un poco más. En aquellos tiempos, Honorio, que tú te acuerdes, ¿en qué trabajaban ustedes? ¿En la agricultura? En la agricultura, la tierra, con animales. El viejo tenía animales. Sí. Y trabajaban a los animales. Y ahí se iba escapando.
Y con eso iba uno tirando. Ahí no había... Pasaba uno trabajo y necesidades. Y muchos trabajos. Porque hoy no se pasa trabajo. Ahí se pasa menos. Hoy... ¿Tú te acuerdas lo que era la gasusa? Cuando uno le decía que tenía gasusa. Sí, la hambre. Era para la gente nueva, pues si nos ven por casualidad, es una palabra canaria. Fuerte gasusa tengo, amigo. Fuerte hambre tengo. La hambre que se iba a comer a uno. La verdad que sí. Ya empezamos a hablar sobre el año 50, que ya tú tendrías pues 12 o 13 años, ya tú te vas acordando, estuviste un tiempillo en la escuela y después empezaste en la agricultura, ¿no? Sí, en la agricultura siempre. Y después, sí. En la agricultura que escapábamos algún rato para ir a la escuela, algunas veces. Algunas veces, exacto. Pero siempre a eso, porque no había otra cosa. Honorio, a mí casi una de las cosas más que casi que me interesa así hablar en aquellos tiempos, porque usted fue carpintero. ¿Cómo empezó usted en la carpintería y dónde aprendiste y dónde fuiste? Bueno, empezando, que lo que a mí me gustaba aprender era la mecánica. Pero en esa época no le daban trabajo a nadie, ni enseñaban a nadie. Había que estar esperando. Y entonces pues yo me decidí a la carpintería. La encontraba fácil también para yo aprender. Porque tu padre también hacía arados y cosillas tenía cosillas de esas, ¿no? Sí, hacía arados, los yugos, lo que llaman yugos. Sí, exactamente, que era para yugar las vacas, para unirlas y poder arar. Exactamente. Entonces tú fuiste aprendiendo con él. No, la carpintería, eso se me iba metiendo a mí en la cabeza solo por la cuenta. Y yo me cogía hablas de caña para los pájaros y hacía yo, bueno, que se te daba aquello. Aquello se me daba y buscaba, hacía unas bonitas hablas. Bonitas hablas de caña, más bien de caña. Que era lo que y la hacíamos la hacía de torres, le decíamos torres. Exactamente, sí, una torre por aquí, por allá. Exactamente. Esas eran para los pájaros capirotes. Y de ahí empezó tu arte de la carpintería, ¿no? Sí, ya de ahí ya como que eso me gustaba. Por la carpintería también comenzó por ahí. ¿Y dónde fuiste tú pues a aprender a carpintero? ¿En algún sitio, en alguna carpintería tenías que ir, no? Sí, la primera carpintería que yo fui fue en Guía, una carpintería que había en Guía, poco por abajo de la plaza de San Roque, que era de don Juan Díaz Sánchez. Ahí estuve aproximado un año. Un año. ¿Y ibas caminando desde aquí arriba, de hoy viniendo todos los días allá? Sí, señor, todos los días. ¿Y no te pagaban ni un duro, sino aprender? No, aprender, le daban un par de duros, pues. Pero no, la afición mía era aprender. Pero lo primero era juntar cerrín, ¿no? Sí, obvio eso. Y alijar. Así que estabas todo el día dando lija. Todo el día. Pero allí ya, ¿y con qué años eran esos? Ya más o menos 17, 18 años. Con 17 años. 17 años. 17 años. Ya y estuviste un año en esa carpintería y allí estuviste aprendiendo. Sí. Y después me pasé a otra, a San Isidro, que allí ganaba un poco más. Ya te daban algún durillo. Sí, ya daba un poco más de... Cambiar ganaba de 7 duros en aquella época, de 7 duros. Ya trabajando porque yo trabajaba las máquinas. Ya tú sabías Sí, yo me defendía con las máquinas. Era una espabilada, ¿aprendiste? No, sí, para eso sí me tenía yo mucha... Estabas pendiente de lo que hacían los otros para tú. Exactamente. Yo nada más que con ver lo que estaban haciendo, ya eso se me quedaba a mí grabado y yo le buscaba si había mejoría para lo que se estaba haciendo, yo se la buscaba. Se la iba buscando, es decir, que a ti lo que te interesaba era aprender aquello, aquella era intentar ser tu profesión. Te fuiste a San Isidro. A San Isidro. En San Isidro y allí fui de maquinista. A las máquinas, a cerrar madera y a labrar madera. Y allí también estuve un año y pico. Y después resulta que los dueños eran de 2 dueños, se separaron y uno puso la carpintería en Jordán y otro se quedó allí. Y yo me vine y después el de Jordán se empeñó en traerme para acá y me
y me fui con Y él. te fuiste con él. Y también estuve otro tiempo allí. Y todos sus tiempos que tú ibas allá abajo era ir caminando y venir caminando. Bueno, cuando ya me fui a Garda, me quedaba parte de la noche, o casi todas las noches, ahí mismo en la carpintería, tenía el banco que llamamos, Sí. ponía una pieza de madera y aquella era la cabecera, y yo me echaba encima del mismo banco donde trabajaba. Ayer lo que dormía allí el poco rato, porque yo más iba por el interés de aprender que no Que por el dinero que así te estaban pagando, pero te sacrificaste y fuiste aprendiendo. Señores, mira si eran trabajo. ¿Y qué comías, Honorio? ¿Qué comía? Si te voy a decir no lo vas a ¿Cómo creer. que no? Yo creo eso y más. Mira, yo de aquí arriba, los viejos me mandaban por una botella de leche con el lechero que venía, que pasaba por aquí, me mandaba una botella, 1 litro de leche todos los días. Sí. Y yo en la hora del mediodía Sí. cogía, pelaba unas papas Sí. y cogía una cebolla, la picaba y la sancochaba junto con la papa. Y aquello era la comida mía por el mediodía. Señores, esto es cierto, estamos hablando de los años Catambún, que aquí se pasó muchas miserias, muchas calamidades, mucha hambre y mucho trabajo, y es que no había que comer. Él por lo menos le podían mandar 1 litro de leche y le mandaban unas papas y una cebolla, pero había gente que no tenían ni eso. Honorio, ahí fuiste evolucionando y seguiste trabajando, y después de ahí, ¿para dónde pasaste? No, ya después de la carpintería de Garda, me fui al cuartel. Fuiste al cuartel. Sí, sí. Tuviste por lo menos 1 año y pico, ¿no? Sí, en el cuartel estuve, 1 año y pico, 18 meses. 18 meses. ¿A qué sitio serviste tú en el cuartel? ¿En la Marina, en aviación, en tierra? No, yo fui al cuartel a Olla Fría. Olla Fría, Tenerife. Allí fui a la instrucción. Y después de allí vine al hospital militar aquí a Las A Palmas. Las Palmas. Y en Las Palmas terminé. Y ahí. Esa estuviste tu época de cuartel. ¿Cómo te lo pasaste en el cuartel? Bienísimo. ¿Sí? Yo en el cuartel me lo pasé bien, porque yo no le ponía pega a nadie, ni oficiales ni a nadie. Lo que te decía así. Sí. Estabas acostumbrado a trabajar, no tenías problemas. Yo no tenía problema. Y después había un teniente que muy buena persona, era de la península, pero era muy buena persona, y me sacó de asistente. Se empeñó que si yo quería ser asistente con él. Digo, yo lo que usted mande, mi teniente. Claro. ¿Y qué iba a decir uno? Y entonces se sentó allí a hablar conmigo, porque resulta que había otro capitán que cuando lo preguntaron por los oficios, y yo di el mío. Claro, de carpintero. Habíamos 3 carpinteros en aquella época, pero resulta que ninguno de los otros 2 sabían de que eran carpinteros ellos. Y es que existe la cosa del carpintero de Rivera, es de hacer barcos, y que yo llegué a trabajar también las barquillas esas para los pescadores. Sí. Ahí llegué a hacer. Pero me interesa eso. Hay carpinteros ¿cómo dijiste? De barco. Rivera, el de barco. ¿Sí? El de barco, ese es de Rivera. De Rivera. Y el blanco, el de mueble. El de mueble. El de mueble. Y tú dijiste que era de mueble. Sí, claro. No, a ver, ahora. Bueno, yo le dije que era carpintero. ¿Qué era carpintero? Carpintero, pero pero ellos me preguntaron un nombre. Sí, el nombre. El nombre, y entonces yo le dije, pues, porque yo eso sí lo sabía. Sí, ya. De que el carpintero de Rivera era el de los barcos, y el de blanco era el de los muebles. Era el de los muebles. Era el de los, sí. Que te fuiste de asistente con un teniente. Pero que asistente, que me dijo, dice, yo no te quiero para que estés conmigo, ni para que estés en mi casa. Te quiero para que te vayas para tu casa, haga un mueble que me hace falta a él, que para una hija que tenía. Y yo me digo, bueno, me vine para acá, y en el mueble era un baúl. Un baúl, que es como una maleta. Sí, ¿no? como una maleta, pero un baúl, sí sabemos lo que es. Era grande.
y ya nada, vine y se lo hice y estuve... ¿Y tú tenías herramientas para hacerlo, Honorio? No, sí, porque yo lo hacía en la carpintería. En la carpintería que tuviste En trabajando. la carpintería que estaba trabajando. Ah. Allí lo hacía. Trabajaba y después en las horas de suelta hacía... ¿Y eso estando en el cuartel? Estando en el cuartel. Fuerte amistad te buscaste. La amistad, mira, ¿Que porque... te cuadró? No, y que aquel hombre, cuando los presentemos aquí en Las Palmas, Sí. él fuimos dando el que tenía oficio y el que no, pues a un lado y al Y a otro. un lado y a otro. Y entonces él, al preguntarle a los otros que de qué era carpintero, Sí, ya. y ellos no le supieron contestar, Y tú le contestaste. y entonces yo cuando me preguntó a mí, pues le dije, Exactamente. y entonces cuando yo le dije ya, todos me dicen, tú para aquí, Tú puedes ser. aparte, Aparte. pues los días poniendo él. Por orden, exacto. Y después, cuando ya se terminó todo eso, me llamó a mí y me preguntó que si yo quería ser asistente de. El asistente de. Digo yo, a mí lo que usted diga me tenía a ti. Digo yo no. Pues nada, me sacó de asistente y el asistente era ese. Y tú le hiciste el babú y se lo entregaste y Sí. se quedó privado. Bueno, cuando lo vio se quedó loco pues, con aquel, y me dijo, dice, me tiene que hacer otro. Coño. Pues nada. Digo, mire, lo que haga falta. Lo que haga falta. Pues cogí para hacerle otro 3 meses. No, o sea, así fuiste sellando hasta que te Yo licenciaste. no volví al cuartel. Bueno, Honorio, después terminas el cuartel y con 20 o 21 años, ¿no? O 20 por ahí. 21 ya tenía. Ya tenía 21. No, sí, Y- ya iba para los 22. Para los 22. ¿Y seguiste trabajando en la misma carpintería o cuando llegaste del cuartel o qué hiciste? No, sí, estuve allí y ya hasta que ya después marché por la cuenta vía. Y después, ¿dónde pusiste tu primera carpintería? En Montaña Alta. ¿Y cómo fuiste, fíjate, de Galda, allá arriba a Montaña Alta? La carpintería, porque esa carpintería la tenía un señor de Montaña Alta que yo lo conocía muy bien. Y resulta que La tenía montada. la tenía preparada y todo, pero él se la dejó a otro que no me acuerdo ahora cómo se llama. Al que fue, se la dejó a otro. Sí. Y ese otro me la dejó a mí. Te la dejó a ti. Llegaron a un acuerdo. Sí, Era como arrendar. No, es que era arrendar. Y ya después de esa carpintería la compré yo estando con ella arrendada. Después se la compré porque el que la tenía la quería vender y yo se la compré. Y tú se la compraste. Y yo la compré y estuve allí muchos años trabajando allí. Muchos años tuviste tú en Montaña Alta. Pero sí, unos cuantos años. Sí, porque ya tendrías a lo mejor 23 o 24 años cuando te fuiste a Montaña Alta y allí ya te casaste, Honorio, ¿cómo No, fue? sí, me casé, estando ya en la carpintería, teniendo la carpintería, me casé. Exacto. Me casé aquí abajo, pero... y después resulta que esa carpintería ya se iba haciendo chica porque había trabajo, era una época que había bastante trabajo. Antes había bastante trabajo en la madera, ¿verdad? Sí, bueno, trabajo, pero sin tino. Sí, claro, todo era de madera, ya se Todo iba. era con madera, muebles, puertas, de todo, eso era... Ya estamos hablando casi, pues si tenía 10 años, en los años 60 y pico, que ya... Sí, ya en los cosas 60, entre el año 50 y 8 y fue la época de más potencia. de más potencia, ya se fue aquello moviendo y ya había trabajo. De 58 para arriba. Exactamente. ¿Y tú tuviste trabajadores contigo allí? Sí, tuve unos cuantos. Enseñé a mucha gente. Sí. Aprendió conmigo, ahí aprendieron varios muchachos. Varios muchachos allí trabajando. Sí, y aprendieron el oficio. Y esa madera venían, ustedes compraban la madera en Las Palmas, se la traía y ustedes de ahí empezaban a sacar muebles. Sí, sí, comprábamos la madera, pero resulta que el que lo vendía la madera lo salió rana, porque ese cogía las letras Sí.
que era un tiempo que se Que se podía, trabajaba con letras, sí. y que se aumentaba la letra, la podían aumentar. La podían aumentar. Y yo le firmaba a lo mejor una letra de 20.000 pesetas, pero después parecía una letra, De 50. él no las dejaba llegar, no las dejaba llegar. Y las iba renovando. Las pagaba él, o sea, las pagaba yo, Sí. pero le daba el dinero a él, pagaba la letra y él mismo la pagaba. Y claro, cuando ya el hombre se vio cogido, porque ya se vio agarrado, que no tenía por dónde echar mano, apareció junta letras por más valor que lo que yo le había Que tú le ibas a firmar, sí, y, No. y que no la hubieras pagado. No, y que yo no las había pagado, pero que letras, que a veces me entiende, que las tenía en letras que se le pagaban a él dinero, Pero él no la ha pagado. él no la pagaba, pero él resulta que apareció con un montón de dinero más que lo que era, porque las letras eran la época que con un sello Había una relujina. Exactamente. Y cuando te diste cuenta, debías más que lo que valía la carpintería, No. mientras que tú ya la habías pagado. Sí, mientras que estaba todo pago. Fíjate. Y todavía, claro, después resulta que vinieron a por mí porque era que la firma era la Tú mía. eras el que la hubiera firmado. Y llegó un señor de un banco de La Palma, y cuando con uno de ellos, de 300 y pico mil pesetas, En aquel tiempo, señores, 300 y pico mil pesetas por los años 60. Eso era dinero. sí, eso era dinero, un montón. Eso era una tonga. Y tú Y, dices, y yo fui a volverme loco, porque yo le dije al señor que vino a cobrarme, digo, ¿qué tiene de Dios? Y yo esto, ni lo he visto nunca. pues nada, pues él dice que tenía que pagarla, digo, yo no lo pago. Y entonces aquel mismo día ya me puse en contacto con un abogado, y el abogado Te fue orientando. sí, sobre la marcha a buscar todo el problema. Y fueron y enseguida él al otro lo pararon. Al que hubiera cogido el dinero. Al que había cogido el dinero de la madera, pues a ese lo trincaron. Ya. Y resulta que después en el pleito sale que yo salgo libre, que no. Que tú no debías nada porque tú lo hubieras pagado. Que no, pero que después resulta que el procurador por listo, porque ya eso era por listo, el otro había perdido el pleito. ¿Eh? Y después quería que yo pagara 50, que le llevara 50.000 pesetas si quería seguir el pleito para yo no pagarlo. Digo, mire, Cristiano, digo, para traerle a usted 50.000 pesetas, la busco pero para trabajar, para seguir trabajando, no para traérsela a usted aquí. Exactamente. Pues yo se lo dije, claro. Claro. Y ¿Y de allí ya tú dejaste la carpintería o seguiste con no, yo seguí trabajando de carpintero, pero aquella de arriba sí la dejé, la carpintería de Montaña Alta ya La dejaste, pero ya tú la hubieras comprado. era mía, coño. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Te la quitaron? ¿La vendiste o qué pasó? No, me la quitaron, me la quitó ese porque no le llevaste el dinero que querías. y cosa que hoy en día, que sabe uno lo que tenía que hacer, pasa eso porque En aquel tiempo, pues, yo no tenía que pagarle nada a él. claro, porque hubiera ganado el pleito. Había ganado. Pero él te haría firmado lo que sea y... Pero Era lo que había. lo que había, que las trampas y el diablo, que es lo que hacía, Es lo que hacía. lo que hacía la gente que era un poquito más estudiado, pues más. Ya, pero como uno confiaba, que uno no sabía. Exactamente. Y después, Honorio, pues te viniste de allá arriba, de Montaña Alta, ¿no? Sí, me vine y me fui a trabajar. Y te fuiste a trabajar con alguien, Sí, con una compañía en Las Palmas a trabajar de de carpintero. carpintero. Y ya tú tenías hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes tú? Bueno, tenía 6. Seis hijos has tenido tú. Uno que se mató. Sí, ya lo sabemos y tal. Y lo que queda. Y entonces después te fuiste a trabajar a Las Palmas. Sí, pues fui a trabajar en Las Palmas en una compañía y yo trabajaba de maquinista en la máquina. Sí. Y en la máquina, pues,
en un fallo porque yo fallé de la carpintería, porque me majé un dedo, pero una majada que me estripé el dedo. Sí, te lo callaste. Callado. Sí. Y le sacaba la tripa por todo sitio. Sí, te cuadró. Y cuando estuve yo, en el tiempo que estuve yo rebajado de seguro, estuve pocos días, pues yo seguía, entre que el dedo se puso apenas bueno. A trabajar, que era para ganar un duro. Exactamente, no, y es que el trabajo era lo que uno tenía. De lo que tenía, exacto. Y me cogió otro carpintero que pusieron allí, que el pobre sabía más o menos que nada. Y cada vez que metía un hierro en la máquina se parecía, porque él no sabía arreglar. No sabía trabajar nada. No sabía preparar el hierro para ponerlo allí. Exacto. Porque yo lo preparaba, lo dejaba a la medida y le hacía una mueca para que entrara. ¿Tú sabías cómo era? Una varilla, sí, no, eso sí tenía yo cuidado. Y a mí nunca se me sale un hierro, nunca. Bueno, ¿y qué pasó con el dedo? ¿El dedo se te curó y seguiste trabajando? Y trabajando con el dedo ese, pero después tocó la desgracia que al saltárseme, porque el tío tenía el plato del trompo que llamamos, lo dejó y yo... No estaba en condiciones. No, que va. Y entonces al poner una pieza allí, una pieza de madera, el trompo me la quitó de la mano. Se le llevó, pero mira... ¿Y te comió las manos? Se la comió del viaje. ¿Qué? Aquí enseñamos que son cuando tú perdiste tus dedos, ¿no? Sí, cuando perdí tus dedos. Este está perdido. Sí. Esto porque, mira cómo está. Y este porque no vale nada. Y eso fue allí cuando el trompo al saltar te comió la mano. Sí, loco, yo se comió todo eso. Sí, no hay un carpintero, yo creo que poco que no tengan señas de carpintero, ¿no, Nori? Pero, no, eso es verdad. Sí, es que el carpintero que ha trabajado en las máquinas, porque hoy resulta que las máquinas hoy... Vienen con mucha protección. Ya viene con una protección por todos lados. Que ya había. Que no, antes no había nada. Y después, pues te cortaste y te darían algo ¿tenías seguro? Sí, seguro, sí. Oye, estuve en el seguro 13 meses. 13 meses. Y no te dieron una utilidad por la mano. Después, lo que pasa con los abogados que son listos, que más tarde me lo dijeron otras personas que sabían. Otras personas que sabían. Que yo tenía que haber cobrado por esto una cantidad de dinero, exactamente, por las pérdidas de y resulta que me pagaron con 3 perras, me pagaron la mano. Con 3 perras. Y después ya tú no podías trabajar No, ya después de carpintero perdía la categoría. Eso. Era de oficial de primera, me pasaron a ayudante. Porque ya no podías trabajar, pues claro, la mano... Hombre, fallaba mucho la mano. Después de ahí, ¿qué hiciste, Honorio? Para ir dándole recorrido a la vida. A ver, después de ahí... De carpintero, que estabas en Las Palmas. Después estuve vendiendo por ahí, en volante. ¿Y qué vendías? Cerveza. Cerveza, sí. Yo me acuerdo de verte que te dedicaste a la cerveza, bueno, cogiste. Cerveza y refresco. Todo eso relacionado con sí. Tuviste un negocio en donde tú tenías tus camiones y ibas repartiendo y vendiendo y buscándote la vida. Buscando la vida. Y criando a tus hijos. Sí. Ya después terminaste con la cerveza y ya el retiro, ¿no? Ya después de la cerveza ya me retiré, ya me retiré yo. Exactamente, y ya tus hijos han ido creciendo y han ido caminando y se han ido buscando la vida y están todos hoy... Sí, ya cuando yo me retiré de la cerveza ya eran todos grandes. Ya eran grandes, ya tenía... Que ellos también estuvieron trabajando conmigo en la cerveza. Honorio, también tú has sido un hombre pues de aquí de Hoya de Pineda bastante. Fuiste presidente de la asociación de vecinos de un montón de años, ¿no? Sí, la verdad que fue una tira de años que no vea. Porque aquí, claro, se hacían socios, pero lo que pasa siempre. Pero bueno, fue la fundación de la asociación de vecinos, ahí empezaste. Ya yo empecé, como la otra vez, y ya me dejaba hasta solo, pues
tenía que ir para el ayuntamiento, para todos sitios tenía que ir yo porque no había quien fuera. Y era el más que sabía casi en eso. Y claro, yo como en esa época andaba, pues andaba con los alcaldes o con... Sí, que ibas conociendo a todos los Sí, políticos. sí, claro, sí, exactamente. La fiesta de olla de Pineda, tú fuiste uno de los que tuviste muchos años haciendo la fiestita aquí en la olla de Pineda, el primero que puso la luz. Cuéntanos algo de la fiesta. Yo no sé ni todos los años que yo estuve en la fiesta, no me acuerdo ya. Un montón de años, una hurri. Sí, más de 30 años más. Sí, fíjate, tú, Haciendo 30 años haciendo la fiesta. Esa. Cuando no había aquí ni carretera, la plaza, lo que es hoy la Plaza San Antonio, era tierra. Eran barranqueras de... Bueno, aquella la almita y ya está. Nada más que la almita, y lo demás todo barranquera. Exactamente. Pero, y ahí se fue haciendo los muros de eso, con lo poco que se reunía, se juntaba y la ayuda de la gente también, porque mucha gente también los ayudaba. Sí, hombre, pues claro, los vecinos y demás. Por eso. Y se fue haciendo la carretera. Y se fue haciendo después, más tarde, la carretera. Y ya se ha ido arreglando todo. No había luz aquí, no había Pineda, pues no llegaba, pero Honorio tenía un motor. Tenía el motor y ponía cable para poder tener luz abajo. Y lo alquilábamos también para poner la luz en los días de la fiesta. En los días de la fiesta. Más que... Exactamente. ¿Y cómo son la gente de aquí, del barrio de la olla de Pineda y de la olla, Honorio? ¿Cómo han sido la gente aquí en general? Si te voy a hablar claro de la gente de aquí, francamente yo no puedo decir nada, porque no puedo decir nada. Pero la verdad que no fueron buenos. Había muy buena gente, pero había también que no. Como en todos sitios, hay gente buena, hay gente regular. Que no ayudaba, uno ayudaba, otro ayudaba a joder la cosa. Siempre había, pero se pasó mucho en el barrio de Olla de Pineda en aquellos tiempos. No había que comer, ni había nada. Bueno, lo que es la Olla de Pineda, los de la Olla de Pineda, casi todos tenían algo que comer, porque tenían terrenos y plantaba y todo. Pero después está el barrio de la Olla, que es el mismo, está unido. Exactamente. Y ese pasó más hambre. Y se le ayudaba mucho también. Hombre, claro, iban a los vecinos. Los que tenían tierra siempre pues tenían algo más que comer, porque siempre se plantaba esto y lo otro. Pero los que no tenían nada, la verdad que sí se pasó un montón. Pasaban mucho trabajo, mucho trabajo. La verdad, haciendo macetas y vendiendo y venegales y buscándose la vida. Fueron tiempos duros. Trabajo, yendo a buscar leña al pinar, porque a hoy estorba por todos sitios que caminen. Y en aquella época, para ir a buscar una manada de holgazos que llamábamos, había que ir a Tamadaba. Señores, eso, los holgazos y la leña, era para poder hacer de comer y pegar fuego, porque antes no había gas, ni había petróleo, más poco, pero era para poder. Hoy hay leña por todos lados que nos están invadiendo, pero si le mandamos 50 años para atrás, es que no había, no había nada, no había nada de eso, no había nada. El terreno estaba todo limpio. No había leña, ni nada, ni pita seca, ni la hoja de pita seca. La verdad que sí. Hoy da pena de ver esta olla que antes se plantaba toda y toda limpita, ¿verdad, Honorio? Se ve tristeza en eso. El que vio como en la época que la viví yo y ve lo que hay hoy aquí, lo que da hasta vergüenza, ¿viste? Y pena. Lo que da, sí. Hoy es mejor esta tierra de dar algo, lo que da es pena. Es pena, es lástima. Es lástima. Porque... que sí. Igual que la casona grande de la olla, coño, que estuvo un tiempo que se arreglaba y ahí está toda. Y ahí está toda, que lo que da hasta pena, eso sí da pena, ¿no? Porque es una casona que estaba muy bien, pero que ya, eso, los dueños se han ido marchando todos. Exactamente. Y eso se ha ido quedando solo y eso está todo esmigajado. Sí, la verdad. Después la tuvieron comprando, quererla comprar, no, pero no para, sino arreglarla.
para arreglarla. Sí, sí, y no. Y la propiedad siempre era de los dueños, De los dueños que tenían. Y no quisieron. Y no quisieron. La verdad que No quisieron es una pena. y eso se abandonó, sí, eso. Y una pena y grande. Y grande. La verdad que sí. Honorio, la diferencia entre antiguo a como se vive hoy no tiene comparación. No, que va. Que va, ni cerca. Hoy los pobres eran los ricos de antes. Exactamente. Hoy los pobres son los ricos que habían ayer. La verdad que sí, la verdad que sí. Que esto es, vamos. La verdad que el mundo, como va caminando, la vida, los años, y se va notando, ¿no, Honorio? Y la gente no lo cree. No, porque tú le dices a un muchachito hoy de 15 o 20 años o lo que le estamos nosotros hablando, como decíamos antes, gasusa, y no tienen ni idea. Lo que dice eso lo que está es loco. Exactamente. Pero no. Por eso cuando vemos en otros países pobres muchas veces por las teles, esa gente que pasan miserias, calamidades, que no tienen que comer, tirado con las barriguitas grandes y señores, eso hace 50, 60 años era aquí. Es igual, aquí. Eso está clarísimo. Antes había un montón de entierros de niños pequeños. Hoy, Sí. Antes los niños morían más niños que adultos. Que adultos grandes. Ya. Y no era por otra cosa. En primer lugar no había médicos. En primer lugar si habían pocos y no tenían acceso. Y sobre todo hambre, ¿no? Más bien hambre también. Bueno, es que las enfermedades era a través del hambre. Comer. De la hambre. Eso, vamos. Porque aquí hubo muchos tiempos, en aquellos tiempos, estamos hablando de los años entre 40 y 55, es que no había, y muchas veces a lo mejor había dinero, pero no había que comprar. Sí, había algunos que tenían dinero, pero y después que compraban, si no tenía. Que no venía de fuera, no había nada. No había nada. Decía, a lo mejor había dinero, pero no había que comprar. Y después cuando vinieron las cartillas, tenía en cada tienda tenía sus cartillas. Y no te echaban sino una botella de aceite, mismo, era una botella de aceite para todo el mes. Que no daba Claro, que no daba para nada. Para freír un huevo. Es que no había. Y no es porque a lo mejor no hubiese dinero, sino porque es que no había aceite. No había. Que se pasó mucho, porque después de la Segunda Guerra Mundial, esto al bloquearse, aquí no llegaban barcos, aquí no llegaban nada. Llegaba nada. Aquí no había comida, no había agua como hoy, ni pozos, ni nada. La verdad que la diferencia entre aquellos tiempos y esto es mucho, ¿verdad? La verdad, y antes llovía. Antes llovía y había que... Había algo, el que tenía algunas tierras pues siempre escapaba. Sí. Pero no había tampoco maletas. No. Eso no, algún charquillo que se hacía, pero poco, no. No era... Pues Honorio, hemos charlado aquí un rato y hemos pues contado de aquellos trabajos y de aquellos tiempos que se pasaban. Y Honorio, pero en aquellos tiempos también habría algún baile. ¿A dónde ibas tú a bailar y a ligar y a todo eso? Mira, de aquí salíamos a baile. ¿Sí? A llegar ahí hasta el Caidero, fíjate lo lejos que está. Caminando, ¿no? No caminar, caminando. Iban a los bailes. A los bailes Caidero, Saucillo, Montaña Alta. Y en los bailes aquello era una guitarra y un timbre y para adelante, y rieng, ¿no? Ese era... Las cuerdas era lo que había, un par de guitarras y un timbre y venga. ¿Y bailaban en cuevas porque en plazas pocas había, no? No, en las plazas no. ¿Se bailaba en las cuevas? En las cuevas. ¿Y entraban todos juntos, entraban según? No, dirigían los bailes, ¿cómo era eso? Cuéntanos algo. Los iban dirigiendo, a lo mejor ahí, según la cantidad que había, pues ponía... Suponiendo que entren 3 o 4 a bailar. Los que cabían. ¿Y terminaba la pieza? Terminaba la pieza aquella y entraba otros 3 o 4. Exacto. Y vamos a ver, si tú le decías a una muchacha, porque los hombres eran los que invitaban, ¿no? Sí. Te decían que no, te decían que sí, ¿cómo era eso? Seguí dando vueltas. Si te decían que no. Y invitando a una y a otra, y hasta que había alguna que bailaba. Que hiciese bailar, exactamente. Sí. ¿Y te acuerdas de las deshojás, Honorio? Bah, eso sí.
que se recogían las piñas, una deshojada, para que la gente, pues, quien nos oye, nos entienda, se plantaba millo, se cogía las piñas, ¿no? Sí, sí. Y después se dejaba secar, y después se deshojaba en un sitio. En una era o en la misma tierra, en la orilla, se amontonaba las piñas allí y se hacía la deshojada. Que invitaban a la gente, a los vecinos, para que la ayudasen, ¿no? Y después allí lo que hacía, siempre que había algún matón de estos que cogía las piñas y se las tiraba a las muchachas y las chocaba y todo. Y cantaban las deshojadas, se tiraban puntas o no. No, sí, también, eso sí, bueno, eso... ¿Y te sabes tú alguna puntilla de esas que se le tiraban? Ya no, que va, ya no. No te acuerdas. Ya no me acuerdo. Pero ahí se ligaba. Sí, porque mira, ahí no había otra cosa. Cuando se juntaba en una de esos era cuando más bien se veían, claro, ¿no? Se veían allí, se juntaban las muchachas. Exactamente. Allí, sí, se le tiraba piropo, como decían en aquel tiempo. Pero, no, eso es... A mí, la vida fue muy dura. ¿Tú cuándo sacaste el carnet de conducir, Honorio? ¿Antes de ir al cuartel o después? No, después del cuartel. Después del cuartel. Sí. Sacaste el carnet, sí, ya compraste algún cuellillo. En el año 61, me parece, saqué yo el carnet. Sacaste tú el carnet. ¿No fuiste de los que fueron a África a sacar el carnet? Porque mucha gente antes para no sacar, iban a África y se lo traían. Y se traían el carnet. No, yo lo saqué. El carnet lo saqué aquí, sufrí. Y lo sufriste, hiciste las prácticas y yo me quedaba, iba a sacar el carnet y el día que me tocaba entrar a hacer el examen que hacían ahí el ingeniero, yo me quedaba tan ciego, nervioso, que no veía lo que iba a hacer. Lo que ibas a hacer, claro. No veía nada. Los nervios se cogían. Y ya llevaba 5 rechaces. Coño, sí te costó. Joder, sí. Pero si yo sabía el test que lo daba, sabía, lo que pasa sabía es que todo, te trancabas, te ponías nervioso. En lo que no hacía porque no podía, porque los nervios eran muchos. Era en esto, en el dictado. Sí. El dictado que cuando lo ibas a escribir. Cuando iba a escribir no me podía. Señores, eso es lo que pasa. Y el ingeniero no. Pero un ayudante que tenía, que era el que recorría todo aquello, aquel hombre, coño, es que era mal amañado, coño. Y desde que veía que uno está, venga, usted para afuera. Usted para afuera, sí, que no. Y ya está, y venga para adelante. Y venga para adelante. Y hasta que yo un día dije, hoy lo hago. Hoy voy al ingeniero. A hablar con él, con el ingeniero. Y me decían, tú estás loco, no vayas a hablar con el ingeniero porque no te vas a sacar el carnet más nunca. Digo, coño, vamos a ver. Vamos a ver, porque si yo sé hacer las cosas, a ver por qué se me está rechazando. Claro, porque a lo mejor te lo podía hacer teórico porque tú te ponías nervioso. Sí. Y entonces me fui al ingeniero, le pedí permiso y entré. Cuando entré, estaba el ayudante del ingeniero también. Y ese que... Sí, el que la malatavía. El que los apuraba para que fuera. Y el ingeniero, oye, me acuerdo como si fuera hoy, me dijo, dice, hombre, usted lo que hace es que no... Digo, mire, don Juan Pino Vaca se llamaba. Digo, mire, don Juan, yo es que cuando entro ahí dentro, me quedo ciego, en de que pegan a hablar ya me quedo ciego en un lugar y después llega este señor, el que tenía allí con él, y nada, y enseguida afuera, que ya yo rechazado. Bueno. Y me acuerdo de la palabra que me dijo, sí, bueno hombre, con esta, así, porque era amable el ingeniero. Era una buena persona. Dice, bueno hombre, la otra será, pues el día peor que lo hice fue cuando me examinó. Está broma. Porque ya él se dio cuenta que era... Sabías, pero te ponías nervioso. Que los nervios no me dejaban contestar. Exactamente. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que ha ido pasando. Pues esa es la historia de aquí, del amigo a grandes rasgos, por supuesto, del amigo Honorio, conocido de toda la vida, ha sido cazador,
Has sido cazador, ¿verdad, Honorio? ¿Te gustaba la cacería? No, la cacería hasta hoy, pero ya no puedo. Ya no puede, pero... Y ya tampoco hay. Ya, ya ahora es que no cacería. paga la pena. Ya la cacería. No paga todas la las pena, cosas, porque- todas las cosas tienen un tiempo. No, ¿verdad, ya. Honorio? Todas las cosas tienen un Ya, pero esto de la cacería más bien... tiempo. Sí, cada día más. Y no, porque los que están mandando... No. Y porque las cosas cambian, mira, si le damos para atrás la vida, empezó la caña dulce, que aquí lo primero. Empezó primero la cochinilla, después la caña dulce, después los tomateros, las plataneras, que se han mantenido por las subvenciones. Si te das cuenta o nos damos cuenta, son épocas que se van pasando en la vida. Después la construcción y ahora pues no sabemos ni lo que hay, porque estamos de trabajo, coño, y poco, coño. Trabajo, hay montañas de trabajo. Lo que no hay quien quiera trabajar. Pero, Honorio, son sistemas de trabajo que no nos dan. Hoy pues no nos podemos poner a segar pasto porque... ¿Por qué no se gana? Pues no se gana. Yo creo que segando más que sea para echarle a una yunta de vaca que tenga allí, le da que comer. Ya, una vaca ya no es rentable, ya no es rentable, la verdad que no. Diga, la ley ya hoy viene en bote y no hace falta. Ya viene en bote, hoy todo prefabricado. Hoy los trabajos están en casa por medio de los ordenadores, de los teléfonos. En fin, papas pues algunas se plantan. Pero... Las pocas que se plantan, el que las tiene plantadas. Exactamente. Pues Honorio, tampoco te quiero quitar más tiempo, hemos charlado un rato, así hemos dado un recorrido a tu vida que ha sido de muchos años, y si quieres decir algo más, pues aquí está la cámara y el micrófono en Noroeste Televisión para que tú le digas a la gente, tanto a la gente nueva de hoy como lo que tú quieras. No, pero yo qué puedo decirle, ya lo que está aquí, francamente está visto, y hay gente que te ve bien y otros que no te pueden ver. Bueno, eso siempre ha pasado. ¿Y de la política qué dices tú hoy? No, yo, de la política, hoy, francamente, tenemos en Guía, y lo mismo en Guía que en Galda, muy buena gente. Porque lo mismo el alcalde de Guía que el de Galda, por lo menos están haciendo las cosas como deben de ser. ¿Cómo deben de ser? Porque la verdad es esa, ¿no? Que Exactamente. no vayan a creer que yo... Son muchachos nuevos, tanto el de Galda como el de Guía, porque son una gente nueva y son currantes y son muy allegados, que tú puedes hablar con ellos. Exactamente, sí. La verdad que sí. Se puede hablar con ellos y la verdad que están llevando las cosas muy bien. Y se están portando bien con los barrios y con todo. Haciendo lo que se puede. Sí, haciendo lo que se puede. Honorio, Porque la verdad es... como todo lo que tiene principio, pues tiene fin. Hoy, pues Eduardo Suaira ha estado aquí arriba en Noya de Pineda, hablando con el amigo Honorio, que le prometí que siempre, pues, que un día charlábamos, porque muy amigo. Y en fin, pórtese bien, aunque portarse más es mejor. Eduardo Suaire, de todo un poco. Amigo Honorio, hasta otro día, muchos años que yo lo vea. Exacto. Y yo también.